quiero hacerles una pregunta. Vamos a hacer memoria cuando estábamos en el colegio y te mandaba una tarea de internacional, por ejemplo, de historia universal o de un país lejano al tuyo, hace 30, 40 años, cuando yo estaba en el colegio. ¿Cómo hacías en esa época? Tenías que ir a la biblioteca, ¿no? Tenías que irte a la biblioteca y las bibliotecas eran... Tú no, porque tú eres otra generación. Pero no había internet, ¿no? O sea, no había internet. En la televisión tenías cuatro canales, y no había computadora. Nadie tenía computadora. Tenías que ir a la biblioteca, ¿no es cierto? Tenías que sacar un libro, que eran libros súper pesados y aburridos, ¿no? Tenías que subrayar. Salí del colegio y estuve en un instituto y no había celulares todavía en esa época. Luego pasé a la universidad y solo la gente de mucho dinero tenía celular, ¿no? Y si querías hacer algo, una tarea en esa época, tenías que irte a la cabina de internet. No sé si en su país había cabina de internet, ¿no? Y tenías que estar ahí calladito en la cabina de internet. Antiguo, ¿no? Muy antiguo. ¿Y ahora cómo es? Ahora si quieres averiguar algo sobre China, lo miras inmediatamente, está en línea, ¿no es cierto? ChatGPT, ¿no? Es increíble, ¿no? Es increíble. Y dice que vivimos la era de la hiperconectividad digital. Así se llama, la hiperconectividad digital. Así que el que no sabe lo que es la hiperconectividad digital, es increíble cómo estamos ultra conectados con todo, ¿no es cierto? Con todo. Pero acá viene una contradicción, ¿no? Que yo estaba leyendo un estudio de un instituto que se llama Newport, que habla de la soledad y la depresión en adultos jóvenes. ¿Ok? Le voy a leer. ¿Eh? Y mayores también, pero esto se enfoca en adultos jóvenes, ¿no? Esto se puede trasladar a toda edad. Pero dice, los adultos jóvenes son la generación más solitaria. A pesar de ser más sociables y estar más conectados que otros grupos de edad, la soledad alcanza su punto máximo entre los 18 y los 29. Felizmente ya pasé, ¿no? Hace poco pasé eso. 18 y 29, ¿no es cierto? Hace poquito pasé, pero ya pasé esa época, ¿no es cierto? Así que ten cuidado también porque tú estás ahí en ese rango, ¿eh? Cuidado, un año más. Tú ya estás entrando ahí también, ¿eh? Tú estás entrando ahí. ¿Ah? Yo soy adulto joven porque todavía me pongo como una niña de edad. Mira, y dice que 1 de cada 3 jóvenes adultos afirma sentirse solo. En la época de la hiperconectividad, afirma sentirse solo. Dice, además la soledad aumenta el riesgo de padecer problemas de salud mental, lo que genera una epidemia de soledad y depresión entre los jóvenes. De hecho, un estudio reveló que la soledad multiplica por 16 el riesgo de suicidio en la época de la hiperconectividad digital, ¿no es cierto? Entonces, hay una contradicción entre una cosa, lo que dije primero, y este estudio, ¿no es cierto? Que es real y ciertamente ambas cosas son evidentes, se contradicen, pero conviven la una con la otra, ¿no? Entonces, hay epidemias ciertamente de soledad, ¿no? La gente busca el individualismo hoy por hoy, ¿no? Y más en este país, ¿ah? Más en este país. Entonces, dice que hay una epidemia de soledad, de individualismo, de superficialidad, de polarización, ¿cierto? De polarización. Ahora en mi país están celebrando elecciones para presidente y hay una polarización, o estás con uno o estás contra ese, ¿no? O sea, no hay un punto medio, hay una polarización en el mundo en general, ¿no? Y había una frase que decía que hay una epidemia de pérdida del propósito compartido, ¿cierto? Y esto me impactó porque estamos perdiendo la visión compartida con el hermano, ¿no es cierto? Estamos perdiendo de vista al que está a tu costado, al que está a tu lado, a tu prójimo, quizás hasta a tus hijos, ¿no? A tu cónyuge, a tus padres, lo estás perdiendo de vista, ¿no? Estás perdiendo de vista sus anhelos, sus sueños, sus intereses, sus deseos. Es que la sociedad ha cambiado. Y bueno, ¿y dónde empieza eso? Desde la casa. Exacto. Es la primera sociedad. Exacto. Vamos a hablar de eso, ¿no es cierto? Entonces, el principal mal de nuestra época dice que es la desconexión profunda. Hay una desconexión entre las personas. Las personas no se están conectando.
Más allá de la hiperconexión que hay por temas del internet y todo eso, hay una desconexión entre las personas, ¿cierto? Y una cosa tiene consecuencia en la otra, lamentablemente, ¿no es cierto? A veces tú y yo, sin darnos cuenta, caemos en eso. Sin darnos cuenta, sin proponernoslo, caemos en eso, ¿no? Porque nos enfocamos en nosotros, nos enfocamos en lo que yo quiero, en mis necesidades. Incluso decimos, no, es la necesidad de mi familia. Nos enfocamos en nosotros, en nuestros problemas o en nuestras metas, ¿cierto? Y llega ahí, ahí empezamos a llenarnos de ese individualismo del cual habla este estudio, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros, tú y yo, nos enfocamos en nuestra necesidad, perdemos de vista y empezamos a perder la intención de construir relaciones auténticas con las personas, ¿sí? Empezamos a perder esa necesidad de construir relaciones, ¿no? Yo no sé ustedes, pero esto que nosotros tenemos acá es un oasis en un desierto, ¿no? Porque les aseguro que de lunes a viernes no vivimos una cercanía y una unidad tan grande con otros grupos en los cuales participemos. No existe, no existe. Entonces, por eso es importante estas reuniones, ¿no? Por eso disfrutamos tanto estas reuniones, ¿no? Porque literalmente sentimos que estamos en el oasis dentro del desierto, ¿no? Tú sales a la calle y la gente ni te mira, y si te mira mal, ¿no? Dime. Y uno dice a veces, ¿por qué uno se desconecta tanto de las personas, ¿no? Y el día a día y la rutina y la velocidad con la que vivimos, sobre todo acá, nos desenfocan de lo que es importante. Y siempre lo decimos, ¿no? Nos enfocamos en lo urgente y dejamos de lado lo importante. Y eso nos está pasando mucho, ¿no? Hay una desconexión. Y todo esto que hemos leído al inicio tiene mucho que ver con esto, ¿no es cierto? Muchas veces el egoísmo puede más que el amor. Y eso está pasando mucho. O el temor y la vergüenza puede más que la compasión, ¿no? Tú dices, y por eso te felicito y te bendigo porque a veces no hablamos, estamos en el taxi y estamos mudos. Quizás por vergüenza, quizás por temor, ¿no? Y Dios no quiere eso, ¿no? Hay gente que tiene necesidad. Él necesitaba una iglesia, un hogar donde congregar. Y si Paola no hubiera hablado, hubiera seguido buscando, quizás conectándose por internet a la iglesia de su país o a cualquier iglesia, ¿no es cierto? Y a veces tenemos gente, Dios pone gente frente a nosotros. Ni siquiera tenemos que salir a buscarla, ni siquiera tenemos que darnos el trabajo de movernos. La gente está al frente, está a tu costado. La gente está a tu lado, en tu trabajo, en el mercado, en el bus, está a tu lado. Y tú no eres capaz de decir, oye, que Dios te bendiga, que tengas un gran día. Y me incluyo a mí, porque yo también vivo así. Yo también vivo así. Mi esposa y yo siempre contamos de la anécdota de nuestra vecina de arriba, ¿no? El primer contacto con esta gente fue malo, ¿no es cierto? Porque antes no había nadie en esta propiedad y yo me parqueaba en ese parqueo de ahí, pero no era mío, porque estaba vacío todo, no había nada. Entonces cuando ellos llegaron, era su parqueo. Entonces el primer contacto que tuve con ellos fue, o sea, ellos estuvieron incómodos porque yo me había parqueado en su sitio, y tienen razón, ¿no? A partir de ahí, la señora nunca nos saludó, nunca nos saludó, pero yo sí la saludaba. Y no me devolví el saludo, así, pero yo la saludaba. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, siempre. Y uno de sus hijos todavía no saluda, pero yo lo sigo saludando. Ahora, la señora de lejos me hace así. De lejos, ¿ah? Y saluda y sonríe. Entonces, a veces nos acomodamos a lo que no somos, ¿cierto? Lamentablemente el entorno te contamina y te hace, te vuelve algo que tú no eres. Ahora, yo creo que todo el origen de eso ni siquiera está en la palabra. El origen de eso está en el hogar. Está en el hogar, ¿no es cierto? Todo eso está en el hogar. ¿Qué aprendiste tú en el hogar? ¿Qué te enseñaron, no? El hogar es el punto de partida. Tu hogar es el punto de partida, ¿ok? Y esto funciona de manera literal también, ¿no? Porque tu hogar
tiene que servirte para desconectarte del mundo, ¿no? Tiene que servirte para alcanzar paz, para encontrar algo que no hay en la calle, ¿no? Hay gente que termina el trabajo y no quiere ir a su casa. Y se pone a hacer cosas, o trabaja más tiempo porque no quiere llegar a su casa, porque su hogar es, hay mucha violencia, hay mucha discusión, hay maltratos y no quieren llegar a su casa. Pero en el caso... COVID, las cosas pensaron cuando el COVID, que la gente tuvo que convivir. Sí. Dice que aumentaron las tasas del divorcio, Claro. muchísimas cosas. Les tocaba soportarse, imagínate. Yo el otro día me preguntaba a mi hija Vania mayor, ¿cuál fue tu mejor época a tus 51 años? La época del COVID. Fue lo mejor para mí. Lo mejor. Porque pasé tiempo que no había pasado nunca con mis hijas y con mi esposa. Aprendimos a cocinar, jugábamos, habían clases virtuales, ¿no? Entonces yo me sentaba al costado de mis hijas en sus clases, ¿no? Debo confesar que a veces les soplaba las respuestas de los exámenes y todo, ¿no? Porque era evidente, ¿no? Pero era muy divertida y fue una época extraordinaria, porque compartimos tantas cosas contrariamente a lo que la estadística que tú comentas, Lo que vivía el resto de la gente. lo que vivía el resto de la gente no se soportaba. ¿No es cierto? Pero miren, ustedes saben que la palabra hogar proviene de un latín que significa fuego. Es interesante que la palabra hogar viene de hoguera. Hogar viene de hoguera, ¿ok? De una palabra en latín que es focaris, que tiene que ver con fuego, con lumbre y con hogar. Interesante, ¿no? Interesante que hogar provenga de la palabra fuego, ¿no? Y etimológicamente se conecta con la palabra hoguera, dice, ¿ok? Entonces, ¿qué nos puede enseñar la hoguera del hogar, espiritualmente hablando? ¿No? Habla de fuego, ¿no? Habla de fuego que tiene que mantenerse encendido. En tu hogar tiene que haber un fuego encendido, ¿no? Que no se puede apagar, ¿ok? Y a veces, el otro día escuchaba a una persona que decía, a veces que me puse a estudiar esto de la hoguera, que me interesó, y decía, a veces somos tan buenos que queremos darle fuego a otras personas, pero tú tienes que cuidar el fuego de tu hoguera para que no se apague, ¿no? Y el fuego es el Espíritu Santo, es el fuego de Dios que está en ti, en tu casa, en tu hogar. Y eso es muchas veces lo que nos falta. Muchas veces nos falta eso. Y yo creo que por eso esa desconexión con el prójimo, esa desconexión con el mundo, porque no entendemos que tú eres fuego de Dios y que ese fuego no se tiene que apagar, ¿no es cierto? Tu fuego y mi fuego no se deben apagar, ¿no? Esa vela se va a apagar en algún momento, pero tú no te puedes apagar. Entonces, esa es la diferencia entre casa y hogar, ¿no es cierto? El hogar habla de fuego, habla de hoguera, habla de calor. La casa no, ¿no? La casa, conozco gente que tienen casas muy bonitas, pero viven solos, ¿no? Viven solos. Hay gente que no sabe ni en qué día vive, ¿no? El otro día una persona me llamó y me dijo, ¿vas a ir al trabajo hoy día? No, hoy día es sábado, le digo. Ah, ¿hoy día es sábado? Ah, ya, entonces el lunes te llamo. En piloto automático. Por Dios, ¿no? La gente no sabe en qué día vive, ¿no? Están tan enfocados en otras cosas que la vida se les pasa y ni cuenta se están dando. Por eso es importante que ese fuego nunca se apague, ¿no es cierto? Y que, miren, nadie sabe cuándo va a partir de este mundo, ¿no? Nadie sabe cuándo va a morir, ¿no? Pero Dante Gebel dice que la muerte te encuentre vivo, ¿no es cierto? Porque hay gente que está viva y en realidad está muerta, ¿no es cierto? Porque no tiene sueños, porque no tiene motivaciones, porque vive en depresión, ¿cierto? Uno tiene que vivir la vida, y no que la vida te pase por encima, ¿no? Entonces, eso es el hogar, ¿no? Y eso Dios me hablaba del fuego, la hoguera, que tú y yo tenemos que, si no está encendida, tenemos que encenderla. Y si está encendida, tenemos que trabajar para que no se apague, ¿no? Porque es bien fácil que se apague la hoguera de tu hogar, es bien fácil, ¿no? Y para esto tiene que trabajar toda la familia. No es un trabajo solo del varón o de la esposa, incluso hasta los hijos tienen que trabajar en eso, ¿no es cierto? Todos tienen que trabajar en esa hoguera, que
En la antigüedad, la hoguera en los hogares, el calor era el punto de unión de las familias, ¿no es cierto? Tenían una fogata, un fuego, una hoguera, y ahí se unían todos a pasar el rato y a divertirse. Ahora, ¿cómo es? ¿No es cierto? El fuego como punto de unión, como fuente de vida, el fuego como calor, como refugio. Y eso tiene que ser el hogar, ¿no es cierto? Tú tienes que sentir el calor, el refugio en tu hogar, porque está esa hoguera que tú y tu pareja y tus hijos trabajan para que nunca se apague. O el fuego como, dice que el fuego purifica las cosas, purifica los metales, por ejemplo. Entonces el fuego también en tu hogar tiene que ser para purificar malos hábitos, por ejemplo, ¿no es cierto? Para purificar malas maneras de hablar o para purificar tensiones o para renovar relaciones diarias. Para eso es el fuego. Para eso el Espíritu Santo tiene que estar en medio de tu hogar, como esa hoguera que renueva las relaciones, que restaura, que perdona. Eso es lo que hace la hoguera de tu hogar, que nunca debe apagarse, ¿no es cierto? Que siempre debe mantenerse encendida, porque eso mantiene ilusión en tu hogar, mantiene armonía. Y es interesante cómo en la antigüedad todas las familias se reunían alrededor de eso, ¿no? Dice que la hoguera debe estar siempre encendida con el fuego de Dios. ¿Qué representa el fuego de Dios? Su presencia. La presencia de Dios es ese fuego que tiene que estar en medio de tu casa, en medio de tu hogar. El fuego de Dios representa su amor, representa la manifestación del Espíritu Santo en tu vida cotidiana. En tu vida cotidiana. Dime, amén. Cuando hablan de instruye al niño en su camino, es ese fuego. Porque ese fuego del chico en el hogar te salva la vida en el futuro. Exacto. Eso transforma vidas y deja huellas en los niños, ¿no? Y esas cosas calan siempre en la mente de todos, ¿no es cierto? Yo recuerdo y tengo recuerdos de mi niñez y mis papás eran católicos, pero siempre había mucha unidad, siempre había mucha vida en familia, ¿no? Con las abuelas, con la mamá de mi mamá y con la mamá de mi papá, éramos muy unidos, ¿no? Y se mantenía ese fuego, manteníamos ese vínculo que estaba alrededor de la unidad familiar. Y eso es muchas veces lo que hoy por hoy falta, ¿no es cierto? El interés por el que está a tu costado, el interés por lo que siente, por sus inquietudes, por sus temores, por sus necesidades. Nos falta eso siempre, hoy en día. Nos está faltando eso, ¿no es cierto? Entonces, más que buscar tener un lugar donde vivir, ¿no es cierto? Y busca tener un hogar. Así viva solo. Así viva solo. Tú puedes hacer del lugar donde vives un hogar, donde el fuego de Dios esté permanentemente ahí calentando, modificando, purificando. De eso se trata el fuego, de eso se trata la hoguera. Entonces, tu casa se va a convertir en un lugar seguro, ¿no? En un lugar seguro. Y eso me gusta, que mi casa sea un lugar seguro. Tu casa se va a convertir en un lugar de paz, ¿no? Y no un lugar de violencia. Hay casas donde la violencia es permanente, permanente, y qué pena, porque falta el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios, que transforme corazones, que limpie corazones, que purifique corazones. El silencio es violencia también. El silencio es violencia también. La indiferencia es violencia. Exacto. Entonces, tu hogar se tiene que convertir en un lugar de restauración, un lugar de perdón. Para eso necesitas el fuego de Dios. Para que tu casa se convierta en un lugar de adoración, donde lo que identifique tu hogar o donde lo que sea la bandera de tu hogar sea la obediencia y la fe. Eso me gusta, que tu hogar sea, que tú digas, esta familia son gente tan obediente, tan fiel a Dios, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de la situación que tenga. Quizás no tiene trabajo, quizás tienen un familiar enfermo, quizás no tienen documentos, pero no importa porque siempre están confiando en Dios y que Dios los va a bendecir, Dios los va a esperar, Dios los va a sorprender, ¿no es cierto? Entonces, el temor por lo que ves, cuando eso pase, el temor por lo que ves será vencido por la confianza de lo que no ves. Y eso es fe, ¿cierto? Eso es fe. La obediencia dice que vencerá a todo criterio humano o a toda lógica humana. A veces queremos utilizar la lógica
para hacer ciertas cosas, y en las cosas de Dios no hay que utilizar necesariamente la lógica. No tenemos que utilizar necesariamente la lógica. ¿No es cierto? Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios, ¿no es cierto? El sábado pasado el pastor Jonathan decía, la obediencia siempre va a destrabar tu camino. Siempre va a destrabar tu camino. Y decía, cada paso de fe que das te acerca más a tu milagro. Mira qué interesante. Cada paso de fe que das te acerca más a tu milagro, ¿no? A veces empezamos a dar pasos de fe y no vemos el milagro. Y estamos al borde de ver el milagro y abandonamos. Y tenías que dar un pasito más, ¿no es cierto? Qué penoso es eso, ¿no? Qué triste que pase eso en tu vida o en la mía, ¿no? Pero nunca menosprecies los pasos de fe que das. El mundo te dice, ¿por qué haces eso, no? Tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué vas todos los domingos a la iglesia? ¿O por qué vienes todos los miércoles a la célula? ¿O por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? Si la plata no te sobra. Cada paso de fe que das te acerca más a tu milagro. Y eso lo hacemos por fe. Y lo último que anoté que dijo el pastor Jonathan, dice, tu fe necesita dos cosas de parte tuya, ¿no? Hay dos cosas que necesita nuestra fe de nosotros. Número uno es convicción y número dos es acción. Tú tienes que estar convencido de que Dios va a hacer el milagro en tu vida. Pero no te puedes quedar echado esperando que suceda, ¿no es cierto? Tienes que actuar, ¿no? Tienes que hacer, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, ¿no es cierto? Recuerda que no fue Mónica quien te escogió, no fue el pastor que te escogió, fue Dios el que te escogió. Dios te escogió a ti, a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Tú estás acá porque Dios te escogió. Y cada uno de nosotros, Dios fue el que nos escogió. Entonces, no importa cómo fuiste en el pasado. Eso no importa. A Dios no le importa cómo fuiste en el pasado. O si lo defraudaste, o quizás cómo te sientes, o quizás te sientes como un perdedor, ¿no es cierto? O hay gente que dice, yo soy un fracaso humano, ¿no? Hay gente que se siente un fracaso humano, no importa. Igual si Dios te escogió, Él va a hacer la obra en ti, ¿no es cierto? Yo siempre les cuento mi testimonio. Yo, nunca quise predicar, ¿no? Yo decía, no, yo soy una buena persona. Con eso basta, ¿no? Yo no le hago daño a nadie. Con eso es suficiente, ¿no? Pero uno no sabe lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El punto está en dejarse usar por Él, ¿no es cierto? El punto está en dejarse usar por Él. Entonces, fue Dios el que nos escogió, ¿no? Fue Dios el que nos escogió. El otro día un pastor decía, cuando uno es niño y va a jugar en un equipo, o sea, o está en su barrio y hay dos, siempre los que escogen son los que mejor juegan, ¿no es cierto? Los mejores, y empiezan a escoger, ¿no? Empiezan a escoger a uno, al otro, y el que queda al último, caballero, ¿no? El que queda al último es el más malo, ¿no? Dice, sí. A mí me escogían por la mitad, más o menos, ¿no? Tampoco al último ni primero, ¿no? Pero me escogían por la mitad. Entonces, pero recuerda, Dios fue el que te escogió. A ti te escogió Dios, a mí me escogió Dios, ¿no es cierto? Y un perdedor como tú o como yo, en el equipo ganador, siempre va a ganar. Siempre vas a ganar. No importa si eres un perdedor o te sientes un perdedor, porque estás en el equipo de Dios, porque Él te escogió. Él te escogió. Y en el equipo de Dios no hay manera de que pierdas. No hay manera de que pierdas, ¿no es cierto? Entonces, si un perdedor como yo, como tú, en el equipo ganador siempre va a ganar, un ganador, entre comillas, en el equipo del mundo va a perder. Va a perder. La gente no entiende eso. Hay gente que, no le quiero decir gente necia, pero es gente de alguna manera que no entiende, ¿no? No aprende, ¿no? Yo conozco gente que lo invitas y vive en soledad y tiene problemas y siempre anda ajustado de dinero y no tiene a nadie. Y no quieren. Lo he invitado acá, lo he invitado a la iglesia, le he tratado de predicar y no quieren. ¿Qué se hace? Pero muchas veces la culpa no te deja volver a los pies de Dios, lamentablemente. Dios es un Dios paciente porque Él nos escogió, dice, desde el vientre de nuestra madre, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Yo me convertí más o menos a los 28 años. Me esperó 28 años. 28 años me esperó.
Yo no puedo esperar ni 10 minutos. Él me esperó 28 años. Sí, estoy trabajando con mi paciencia, ¿no? Sí. Mira, él nos escogió, nos esperó y nos adoptó como hijos, ¿no es cierto? Nos adoptó como hijos, ¿no? Dice que Jesucristo pasó de ser el hijo unigénito a ser el primogénito, ¿cierto? Esto habla que nosotros somos hijos de Dios también, ¿no es cierto? Y una persona dice, oye, Dios no tiene nietos, ¿ah? Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos. Él es tu papá, así que tú ten relación directa con tu papá, ¿no? Porque Él no es tu abuelo. No le digas a tu papá que hable con Dios, porque es tu padre, tú eres su hijo, Él no tiene nietos, ¿ok? Entonces, la prueba de ahora o el fracaso que has tenido en el pasado, y esto lo hablamos en algún momento, no determinan tu futuro, no determinan tu existencia, ¿no es cierto? Job 8:7 dice, aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho, ¿no? Y otra versión dice, tu pasado será insignificante comparado con tu glorioso futuro. Esa me gusta más, ¿cierto? Tu pasado será insignificante comparado con tu glorioso futuro. Mira qué interesante, ¿no? Entonces, el otro día escuchaba a un pastor y decía, piensa en esto. ¿Cómo comienza el día normal? ¿Cómo empieza un día normal? ¿Iluminado? No, ¿no es cierto? ¿Cómo empieza el día? No, depende de quién, a qué hora te pares. No, pero el día normal, ¿a qué hora empieza un día? El día no empieza a la hora que te levantas. El día empieza cuando termina la noche, ¿no es cierto? Y la noche termina a las 12. Pero a las 12:01 ya está empezando el nuevo día. ¿Y empieza iluminado o empieza en penumbras? Dice que lo más oscuro del día es cuando inicia el día. En las primeras horas del día es la parte más oscura del día. Y todos empezamos el día así, ¿no? Más allá de que te levantes a las 6, a las 7, a las 10 o a las 11, ¿no? El día empieza a las 12:01. Y a esa hora hay oscuridad. A esa hora el día está oscuro. Entonces los días siempre comienzan en tinieblas, ¿eh? Los días siempre comienzan en tinieblas, ¿no? Esto lo sabe la gente que trabaja en madrugada, ¿no? La gente que trabaja en madrugada, los que hacen Uber, esos saben, ¿no? Que los días empiezan en tinieblas, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que tenemos la certeza de que esa tiniebla va a desaparecer y que va a venir la luz, ¿no es cierto? Y que va a amanecer y que va a resplandecer el sol. Tú y yo tenemos esa certeza, ¿no? Gracias a Dios tenemos esa certeza. Entonces, aunque sientas que hoy quizás todo está oscuro, que no ves lo que viene por delante, confía, porque el día se va a alumbrar y va a empezar a amanecer en tu vida. Tu vida va a ser transformada si tú confías en Dios. Y la oscuridad que hoy ves se va a convertir en luz. Cuando confías en Dios es así. Así como confías que en el amanecer la oscuridad va a hacerse luz, así también en tu vida va a ser igual. Porque Dios tiene el control de tu vida y de la mía. Y más allá de la oscuridad que podamos estar pasando hoy, Dios siempre va a traer la luz a tu vida. Pero tenemos que mantener ese fuego del cual hablábamos hace un rato, ¿no es cierto? Dice Proverbios 4:18, la senda de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su plenitud. Brilla cada vez más hasta que el día alcanza su plenitud. No importa lo que estés pasando. No importa lo que estés pasando. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y cada mañana Dios nos da una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Amanecer es una nueva oportunidad, es un regalo que a veces no valoramos, la verdad. No valoramos el amanecer, no valoramos el hogar que tenemos, nos quejamos del auto, de la moto, de la bicicleta. Nos quejamos de que no tenemos auto, pero podemos caminar, ¿no es cierto? O que no tenemos licencia, ¿no? Pero siempre nos quejamos de todo, ¿no? Y cuando tenemos el auto nos quejamos, queremos otro. Y cuando tenemos otro decimos muy caro, mucha gasolina consume. Pero siempre estamos quejándonos de todo. Y no agradecemos, ¿no es cierto? No agradecemos. Sí, sí, claro, ¿no? Entonces tenemos que entender que mañana, cuando amanezcamos, Dios quiera que amanezcamos todos, va a haber gente que no va a amanecer.
Va a haber gente que no va a tener la oportunidad de mirar la luz del día. O de abrazar a su esposa, a su esposo, o a sus hijos. Va a haber gente que no va a poder hacer eso mañana. ¿No es cierto? Entonces, cada día Dios te da la oportunidad de levantarte para mostrarte su amor, para mostrarte su favor, su gracia, su perdón. Y hay una gran diferencia entre levantarse y despertarse, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijas, ¿no? Papá, ya estoy despierto, levántate. ¿Cuál es la diferencia entre despertarse y levantarse? Ah, no, ¿No? tú puedes estar despierto en la cama. Claro, estás despierto en la cama haciendo nada, ¿no? Dando vueltas, ¿no? 5 minutos más. Eso es lo peor. Esos 5 minutos son mortales. Son mortales. Eso pasa, ¿ves? Por eso no. Levántate, levántate. Son peligrosos. Pon tu alarma no para despertarte, sino para levantarte, ¿no? Porque dice la Biblia en Isaías 61, dice, levántate, resplandece. No dice despierta, dice levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Otra versión dice, levántate, que brille tu luz para que todos la vean. Levántate, que brille tu luz para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. ¿Cierto? Levántate, porque primero dice que la luz de Jesús se va a postrar sobre ti y esa luz va a hacer que tú resplandezcas. Y ahí está tu respuesta. No eres tú la que resplandece. Es Dios que pone su luz sobre ti y te hace resplandecer. Hay un versículo que creo que dice así que tu rostro sobre los otros. Habacuc. ¿Ah? El Señor haga Habacuc. resplandecer. Ah, Exacto. bien. Es la bendición arónica. Ahora, no se trata de esperar de que todo te salga bien, porque quizás hay cosas que no te salen bien, ¿no es cierto? Problemas vamos a tener siempre, dificultades vamos a tener siempre, ¿no? Van a haber cosas que no nos van a salir bien, pero acá se trata de confiar en que Dios siempre va a obrar en medio de la crisis, porque hoy puedes estar pasando una crisis, pero tú y yo tenemos que confiar que Dios va a obrar en esa crisis. Dios va a trabajar en esa crisis. Y si todavía no has visto respuesta, Él seguirá trabajando. Él seguirá trabajando, ¿no? Tú tienes que mantenerte firme y confiado. Firme y confiado. Yo me acuerdo cuando yo estaba desesperado en un trabajo y le dije a Mónica, voy a renunciar. No, ya no soporto este trabajo. Me dice, tranquilo, Dios está buscándote un mejor trabajo. Y si no te lo da todavía es porque todavía no he encontrado el trabajo que tú necesitas. Porque Él siempre está trabajando, aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, está trabajando, ¿no es cierto? Entonces, la clave está en que el desánimo no te venza. La clave está en que el desánimo no te venza, ¿no? Cuando sientes que las cosas no avanzan, cuando sientes que no puedes ver lo que viene delante tuyo, recuerda que la noche termina en algún momento, la oscuridad se va y empieza el amanecer. Y la luz de Jesús va a resplandecer sobre ti, ¿cierto? Pero tienes que levantarte, la condición es levantarte. No dice despiértate y resplandece, dice levántate. No dice levántate y pon alarma y de 5 minutos no, dice levántate ya, resplandece, ¿no es cierto? Me pongo la alarma a las 6 y me levanto a las 7. Entonces, recuerda que el día empieza en la oscuridad y la luz va en aumento. Siempre, la luz va en aumento. Entonces, Romanos 8:18 dice, lo que ahora sufrimos no es malo, no es nada comparado con la gloria que más adelante nos será revelada. No es nada. Lo que ahora estás padeciendo no es nada con la gloria que Dios te va a dar. Confía en el Señor. Espera en Él. Espera en Él. Pero no esperes renegando, ¿ah? Ni quejándote. Espera con gozo, con alegría, predicando. Independientemente de lo que estés, en la subida, la bajada, en la luz o en la oscuridad, confía en el plan de Dios para tu vida. Confía en el plan de Dios para tu vida. Y no busques lógica ni explicaciones. Porque a veces somos tan lógicos, tan objetivos, que queremos buscarle la explicación a todo, ¿no? Y no funciona así. La vida cristiana no funciona así. Las explicaciones sobran cuando confías en el plan de Dios para tu vida.
Yo confío en el plan de Dios para mi vida. Entonces no busco explicaciones por qué no me sale esto, por qué no esto, por qué sí esto. No, porque confiamos en el plan de Dios. Eso se llama fe. Y eso es lo que te mueve, y eso es lo que te hace caminar, y eso es lo que te hace avanzar. Y eso te da un propósito para la vida. Eso es lo que nos da propósito a nosotros, ¿no es cierto? Pero el propósito tuyo y mío, volviendo al tema de la hoguera, es que esa luz se vea reflejada en ti y en mí. Esa luz no tiene que quedar en tu casa. Cuando sales, tú tienes que ser esa luz para el mundo. Por eso decían, vosotros sois la luz del mundo, ¿no es cierto? Entonces, no tengamos vergüenza de hablar de Dios. A veces nos da hasta vergüenza hablar de Dios, porque ¿qué dirán, no? Porque ¿qué dirán, no? O decimos, en este contexto no se puede predicar. No, hay gente, como decía mi esposa, gente que decía, está bien que trabajes acá, pero acá no puedes predicar, ¿no? Entonces, eso no tiene lógica para Dios, ¿no? Porque el cristiano no es que sea cristiano en la iglesia y en su trabajo no lo es. Porque Dios nos manda a predicar donde estemos, a tiempo y a destiempo. No podemos tener un disfraz de cristianismo y un disfraz de profesionales mundanos en otro tiempo y luego, no, así no trabaja Dios. El punto acá es que tenemos que dejar que el fuego de Jesucristo nos envuelva, ¿no es cierto? Que seamos ese fuego, ¿no? Y tenemos que mantener ese fuego, mantenernos encendidos de ese fuego, ¿no? Yo puse mejor, en vez de encendidos, encendidios, ¿no es cierto? Encendidios. Sí. Mantente encendidios, ¿no es cierto? Con su fuego. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque si nos mantenemos encendidos, vamos a estar conectados. Siempre con Dios, ¿no? Siempre con Dios, ¿no? Estamos perdiendo dinero. Encendidos conectados. Entonces, pues eso, el mantenerte encendido, te va a conectar con la necesidad del que está a tu lado, ¿no es cierto? Es como que te da otra visión, ¿no? Es como que te pone los lentes con la medida que necesitas para ver lo que pasa con el que está a tu lado, con tu vecino. A veces somos tan ciegos que ni siquiera vemos la necesidad del que está a mi costado, ni siquiera veo la necesidad de mis hijas o de mi esposa, ¿no? Entonces necesitamos ese fuego que viene de Dios, para estar encendidos, para estar conectados. Necesitamos tener con la gente el otro día escuchaba a una persona que predicaba y decía, cuando tú le predicas a alguien, tienes que tener una comunicación que conecte con las personas. Con las personas tú tienes que conectar. No puedes predicar si no conectaste, porque no te va a hacer caso. No te va a hacer caso. Y tienes que mirar de manera auténtica, de manera genuina, de manera real, porque eso conecta con la gente. Eso es lo que y para eso es necesario tener el fuego de Dios. El fuego de Dios impacta. Yo te aseguro que la gente cuando te ve algo distinto en ti. La gente que te ve algo distinto en ti, ¿no es cierto? Lo ven. Ni siquiera tienes un polo como el que tiene Damián, no, por tu manera de hablar, por tu manera de abrazar, por tu manera de actuar, por tu manera de reaccionar. Eso llama la atención. Ese testimonio es el que impacta mucho más que cualquier versículo bíblico que tú puedas saber, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos terminando. Finalmente, que la hoguera, el calor de tu hogar, vaya contigo donde vayas. Ese fuego tiene que acompañarte siempre. Tiene que acompañarte siempre. Donde estés, en tu trabajo, en el auto, donde estés, ¿no? Tiene que acompañarnos, porque ese fuego es parte ya de nosotros. Esa hoguera está en nosotros. Entonces, eso cuando tenemos ese fuego y esa hoguera que nos acompaña y que va siempre con nosotros, eso nos empuja a buscar la dirección y el propósito de Dios. Eso nos empuja a buscar santidad. Y esto es muy importante. Eso nos empuja a buscar santidad. Y eso nos impulsa a buscar renovación y restauración diaria. Restauración diaria. Porque en la vida misma uno tiene siempre inconvenientes, problemas, y la palabra de Dios nos invita a restaurarnos con el hermano. ¿No es cierto? Dice, no me vayas a buscar si es que primero no te restauras con tu hermano. ¿No es cierto? Y esto es poderoso, porque mucha gente
llega a la iglesia peleando con su esposa, con su esposo. ¿No? Yo lo he visto. En el desayuno del día de las madres, las familias, ¿cómo se peleaban en la mesa? Es penoso, ¿no es cierto? Es penoso. Y la gente de mal humor, con caras largas, esto habla de que algo está fallando ahí, ¿no? Por eso yo digo siempre, en la iglesia todos nos vemos lindos. Somos cristianos modelos todos en la iglesia, ¿no? Entonces, necesitamos realmente ser tocados por el fuego de Dios. Que esa hoguera, ese fuego, no se apague nunca. Que ciertamente nuestra casa tiene que ser ese hogar y esa hoguera, pero esa hoguera tiene que ir con nosotros donde vayamos. El fuego tiene que ir donde tú y yo vayamos, tenemos que lograr que esa hoguera sea evidente, se manifieste, ¿no es cierto? Porque eso te va a dar más amor por el prójimo. Eso te va a dar más visión de lo que está padeciendo tu hermano, del problema que tiene tu hermano, de la necesidad que tiene tu hermano. Eso te da empatía. La Biblia habla de la verdadera empatía, ¿no es cierto? Hay un versículo que habla de cómo actúa alguien que tiene verdadera empatía. Y con esto terminamos. Esto está en Romanos 12:15. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Eso es empatía. Y eso es lo que nos falta. A ti y a mí nos falta eso, ¿no es cierto? Quizás nos gusta alegrarnos con los que se alegran, pero no nos gusta llorar con los que lloran, ¿no? No nos gusta llorar con los que lloran. O quizás sí acompañamos al que lloran, ¿no? Quizás acompañamos al que lloran, pero al que está alegre no le hacemos mucho caso porque tenemos envidia de su alegría, ¿no? Y otra versión dice, si alguno está alegre, alégrese con él. Y si alguno está triste, acompáñalo en su tristeza. Eso es empatía. Y eso es lo que el fuego de Dios tiene que lograr de ti y de mí. Amén.